Muy bien, chicos. Recuerden que aquí les había mencionado que yo había utilizado una función que se llama aleatorio.entre. Aleatorio.entre lo único que hace es colocar de manera aleatoria dígitos en un determinado rango. Ustedes colocan igual y colocan el texto como tal que dice aleatorio.entre, abren paréntesis y los dos argumentos que van a utilizar en esta función es simplemente dónde quieren que ustedes inicien Excel a colocar números y dónde quieren que termine. Esto es el rango que ustedes quieren que Excel utilice para colocar los dígitos. Ustedes lo pueden cambiar a los valores que ustedes deseen que Excel coloque. Y de igual modo que como vimos con las funciones anteriores, para recorrer esta función hacia abajo, simplemente nos posicionamos en el cuadrito en verde de la celda activa y lo bajamos hasta la última fila donde tengamos datos. Como pueden ver, en automático aquí ya nos colocó un sí aplica. Esto es, recordemos que nuestra comprobación que nosotros le dijimos a Excel que hiciera era si el alumno era de la carrera de finanzas y si el alumno era menor a 30 años. Aquí en la fila 12 ya nos colocó un sí aplica. ¿Por qué? Porque el alumno pertenece a la carrera de finanzas y tiene una edad de 26 años. Por lo tanto, aquí ya Excel nos está devolviendo el texto de si aplica, dado que ambas condiciones que nosotros le colocamos a la función y se están cumpliendo. Bien, vamos a ver algo que se llama formato condicional. Este formato condicional nos va a permitir decirle a Excel que si el texto cumple una determinada condición, queremos que ese texto se coloque con un formato en particular. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a colocar, por ejemplo, en la celda C3 y en la pestaña de inicio nos vamos a ir a donde dice formato condicional. Este formato condicional está en el bloque de estilos. Le damos un clic y aquí tenemos varias opciones. La opción que vamos a utilizar es la que dice reglas para resaltar celdas. Una vez que posicionamos el cursor aquí, nos vienen varias opciones. Podemos resaltar celdas en base a un número, esto es, que sea mayor que, menor que, o que esté dentro de un rango, o que sea igual a determinada cantidad. O bien podemos establecerlo en base al texto que contiene la celda. O si algún texto está duplicado, también tenemos esta opción de que nos coloque o que nos marque si alguno de los textos está duplicado o si queremos que compruebe alguna fecha, también podemos hacer uso de este resaltado de celdas. El que nosotros vamos a usar es el que dice texto que contiene. Le vamos a dar un clic y aquí le vamos a colocar el texto que dice no cumple ninguna condición. No. Aquí tenemos la opción de colocar todo el texto o simplemente una parte del texto. Entonces, en este caso lo podemos dejar como no cumple nada más. Aquí Excel ya nos muestra unos valores preestablecidos, ya sea que queramos que lo deje en relleno rojo con texto en rojo o relleno en amarillo con texto en amarillo o relleno verde con texto en verde o relleno rojo y ya no coloca o ya no cambia el color de la fuente o simplemente que lo coloque como un texto rojo o simplemente que a la celda le coloque un borde rojo, o en su defecto, si no nos gusta ninguna de estas opciones, podemos seleccionar la última que dice formato personalizado. Aquí en formato personalizado, nosotros le podemos indicar a Excel
cómo queremos que coloque de, el formato condicional o este formato para resaltar nuestra celda. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar que coloque la letra en negrita y si no nos gusta ninguno de los colores de relleno, podemos decirle a Excel que, por ejemplo, lo coloque con morado. O si no les gusta ningún color sólido, ustedes pueden seleccionar donde dice efectos de relleno y aquí ustedes pueden colocar algún degradado si es que no les gusta ninguno de los colores. Y aquí pueden jugar tanto con el color 1 como con el color 2 con los diferentes formas de que ustedes pueden degradar los colores. En caso, de igual modo, pueden utilizar el horizontal, el vertical, diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba, desde la esquina, desde el centro. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos. Y vamos a utilizar, por ejemplo, el horizontal como una de sus variantes y simplemente una vez que seleccionaron bien cómo quieren que aparezca este efecto de degradado, simplemente le dan clic en aceptar. Una vez que terminaron de colocar la forma en cómo quieren que ustedes se coloque este resaltado, simplemente le dan clic en aceptar. Y en el primer cuadro de diálogo, de igual forma, le dan clic en aceptar. Aquí nuevamente, para ajustar el ancho de la columna, simplemente le vamos a dar doble clic. Ahora, ¿qué pasa si nuestra condición sí se cumple? Para ello, nuevamente, nos vamos a posicionar en la celda C3. Nuevamente nos vamos a ir a formato condicional ubicado en el bloque de estilos y le vamos a dar clic en resaltar para resaltar celdas, perdón, y nuevamente le vamos a dar clic en texto que contiene. Y aquí vamos a colocar parte del texto. Por ejemplo, se cumple. Como repito, pueden agregar todo el texto o pueden agregar solo una parte del mismo. Nuevamente, nos vamos a un formato personalizado. La fuente, de igual forma, la vamos a colocar en negrita y el relleno, por ejemplo, vamos a colocar un azul. Y si quieren ustedes agregar una trama, ustedes también pueden agregar una trama a su celda, dependiendo de cómo quieran que aparezca. Tienen varias opciones. Por ejemplo, le vamos a colocar unos puntitos en negro. Si no nos gusta el color o los puntos en negro, aquí de igual forma Excel nos permite cambiar el color de su trama. Por ejemplo, vamos a colocarlo en blanco. ¿Vale? Una vez que terminamos de colocar el formato, simplemente le damos clic en aceptar. Nuevamente, damos clic en aceptar en el cuadro de diálogo que abrimos primero. Obviamente, aquí en la apariencia no hizo nada. Ahora, para que nosotros logremos que compruebe este formato condicional en las demás celdas y teniendo nuestra celda activa en la C3, que fue donde nosotros ingresamos las reglas de formato condicional, vamos a nuestra pestaña de inicio. En el bloque de portapapeles tenemos una opción que dice copiar formato. Si ustedes presionan esta brochita, como ven, su celda activa empezó a mostrarse con unos puntos en blanco. ¿Cómo van a pegar este formato en las demás celdas? Simplemente van a dar un clic sostenido desde la celda C4 hasta la celda C22. Y como ven, automáticamente coloca el formato en función del texto o del resultado que nosotros le dimos a Excel. Para quitar esta brochita del copiado de formato, simplemente presionamos la tecla de Escape. Bien, supongamos que nuestros valores de nuestra tabla cambian. ¿Qué va a pasar con este formato? Por ejemplo, si aquí le agregamos o le cambiamos que en vez de educación el alumno está en informática y presionamos Enter,
Como pueden ver, en automático nuestra fórmula nos devuelve el valor de verdadero porque ya se está cumpliendo una de las condiciones y de igual modo nuestro formato condicional cambia. Recuerden que este formato condicional va a cambiar en función de las reglas que nosotros le hayamos indicado. ¿Dudas, chicos? No, profe. Sí. Como vimos, este formato condicional nosotros lo podemos utilizar tanto para texto como para dígitos. Denme unos minutos, chicos, y ahorita continuamos. Ok, bien. Vamos a hacer un formato condicional con dígitos. Bien, nos vamos a posicionar en la celda G3 y nuevamente nos vamos a ir a formato condicional y seleccionamos reglas para resaltar celdas. Aquí hay varias opciones. Vamos a usar la que dice es mayor que. Y aquí en automático nos coloca el valor de la celda que nosotros estamos eligiendo. Sin embargo, nosotros podemos realizar el cambio de este dígito. Por ejemplo, vamos a decirle a Excel que nos resalte los alumnos que sean mayores, por ejemplo, de 45 años. Ya sea que le dejemos alguno de estas opciones ya preestablecidas o que la cambiemos. Nos vamos a formato personalizado. Si ninguno de estos colores es de nuestro agrado, también tenemos la opción que dice más colores. Y aquí pueden seleccionar de la gama ya preestablecida por parte de Excel. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un morado. Y en dado caso, si ustedes tampoco les gustan alguno de estos colores, pueden seleccionar el de personalizar. Y aquí tienen otra gama de colores de manera ya más precisa. Yo lo voy a dejar en morado, simplemente le doy en aceptar y nos vamos a la fuente. Yo le voy a colocar una fuente en negrita y le voy a decir que me coloque la fuente en color blanco. Le voy a dar clic en aceptar y como ven ya nos resaltó nuestro texto. Muy bien, una vez que terminamos, le vamos a dar clic en aceptar y si queremos poner otra condición, también lo podemos hacer. Nuevamente dejamos posicionado nuestro cursor o nuestra celda activa en la celda G3 y nuevamente nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar y colocamos la opción que dice ahora es menor que. Que vamos a comprobar que sea menor que 45, por ejemplo. O pueden colocar el número que ustedes quieran. Nuevamente vamos a darle un formato personalizado. Vamos a seleccionar la fuente en negrita. Vamos a colocarle de igual forma un color en blanco. Y el relleno ahora quiero que lo coloque en azul, por ejemplo. Damos clic en aceptar. Damos clic en aceptar. Y nuevamente para copiar nuestro formato condicional al resto de las celdas, teniendo nuestra celda activa en G3, nos vamos a ir
al bloque de portapapeles de nuestra pestaña de inicio y seleccionamos la opción de copiar formato. Una vez que está activa nuestra celda para copiar el formato, simplemente vamos a arrastrar desde la celda G4 hasta la celda G22. Y como pueden ver, en automático nos va colocando los valores o los resaltados de las celdas en función de las dos reglas que nosotros acabamos de colocar. Obviamente, si estos valores cambian, los valores o más bien las reglas que nosotros le indicamos a Excel para resaltar el texto, pues van a ir colocando los resaltados de manera automática. Si recuerdan, nosotros nada más le colocamos el valor de mayor a 45 y el valor de menor a 45, pero no estamos considerando el 45 como tal. Podemos agregar una tercera regla que nos diga que en dado caso de que este valor sea 45, entonces nos haga, por ejemplo, un tercer resaltado. Nuevamente, posicionados en la celda G3, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar, y ahora vamos a utilizar el que dice es igual a. Y aquí le vamos a colocar el dígito de 45. Queremos que el 45, por ejemplo, ya no, siempre sí nos gustó uno de los que ya están preestablecidos, vamos a dejarlo así en rojo y le damos clic en aceptar. Nuevamente, vamos a, como ya agregamos una tercera regla, tenemos que volver a replicar esa tercera regla al resto de las celdas. Nuevamente, teniendo nuestra celda activa en G3, nos vamos a copiar formato y arrastramos desde la celda G4 hasta la celda G22. Como pueden ver, aquí ya se cumple una tercera condición. En la celda G11 ya tenemos un valor de 45. Y en automático Excel nos está determinando que nosotros le indicamos que queríamos que la colocara con un fondo rojo y con un texto en rojo fuerte. Entonces, de esta manera, nosotros podemos establecer las condiciones en que queremos que Excel resalte determinadas celdas. ¿Dudas, chicos?